Hola, buenas tardes a los que están. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lucía, hola. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas, profe, Hola, ¿cómo va? Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Bien? Esperamos unos minutitos, así se unen los que faltan. Ay, qué bueno que los veo, a todos, casi todos los que están, porque si no es como que le hablamos a la compu. ¿Todo bien? ¿Cómo van llevando esto? ¿Bien? Bien, ahí ¿Sí? va. Sí, bien, va. Sí. ¿Se están ¿Qué tema vamos acostumbrando? a ver hoy? Adopción. Ah, ¿es el último Vamos a tema o empezar. no? ¿Qué queda? Sí, creo que sí. No sé si... la ley de promoción y protección, ¿la vieron ya? Sí. Creo que sí. Sí, me parece que son los últimos porque yo tengo que dar hoy y pasado mañana, y mañana va a dar Silvina, que Ah, mañana también va a tenemos. hablar de adopción. Son 3 clases que tenemos de adopción porque son bastantes cosas. Ah, no, creo que no lo vimos. No, Ah, no sí, vi. sistema de protección de la Sí, infancia y adolescencia. sí, sí. Sí, lo vimos con Ferrari, creo. Ah, con Silvina, sí. Sí. Yo lo que voy a hacer, después, bueno, cuando estén todos les digo, les comento a todos, pero lo hablé con la doctora Fernández. En adopción hay muchísimas cosas, la verdad que hay muchísimas cosas y lindas para compartir, pero una de las cosas que les voy a, no sé si se las voy a bajar, no sé si me da la capacidad para bajarla directo, les mandaré el link de una charla que dio Marisa Herrera en el Instituto de Estudios Judiciales, y que es una hora, es muy, muy lindo escucharla, va medio rápido, es bastante así, para hablar bastante rápida, pero justamente, bueno, toca muchos temas de los que vemos, que vamos a ver hoy y que van a ver con Silvina, así que como que ese material que lo voy a ir subiendo yo seguramente, ya lo hablé con Silvina, pero es como para las clases que damos las dos, porque el tema es como global, lo que pasa que está dividido en 3 clases distintas. Pero bueno, si tienen en algún momento un tiempo para escucharla, y eso está bueno porque es una de las que, bueno, tenemos el manual que estamos estudiando de ella, y una de las que estuvo en la reforma del código, una chica joven con una cabeza muy amplia de conceptos, así que está bueno poder escucharla. Así que bueno, si puedo, les subo la charla directamente o el link porque está por YouTube y se meten para verla. Y bueno, y con esas cosas a veces uno refuerza ciertos conceptos, porque ella en sus charlas da mucho fallo, muchos fallos tanto de cámaras, de la corte, entonces es como que se ve más en la práctica también todo lo que estamos estudiando. Bueno, yo creo que más o menos debemos, porque siempre los que se conectan son más o menos los que están ahora, ¿no? Y bueno, si se agrega alguno más lo aceptamos. Bueno, voy a poner
para compartir la pantalla, para ir viendo un Power. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno. Bueno, como les fui adelantando, este tema de la adopción es uno de los temas que a mí, en lo personal, de los que más me gustan, y tiene muchas aristas de las cuales vamos a poder ir abordando, y bueno, y si después tienen algún interés en particular sobre algún tema de los que vayamos abordando, me lo hacen saber, o mientras estoy hablando también me interrumpen y preguntan, porque es un tema que da para muchas cuestiones, ¿sí? Tenemos que partir de un concepto de adopción. El Código Civil lo que hace es dar una definición, ¿no es cierto?, de lo que es la adopción. Y vamos a ver que en realidad el concepto trae también aparejado cuál es el objeto, a qué está apuntado este instituto de la adopción. Yo les pongo ahí como una referencia del Código de Hammurabi, fíjense que es del año 1800 a.C., donde ahí sí estaba regulada la adopción. Pero no todas las legislaciones lo regularon. De hecho, Vélez, en el código, no tenía previsto este instituto de la adopción. Y cuando se inicia, se empieza a legislar de alguna manera sobre este instituto, lo que se procuraba en realidad era el interés del adoptante o de la familia del adoptante. ¿Por qué? Porque ¿a qué tendía la adopción? Era darle un hijo a aquellas personas que no lo tenían. Es decir, poder dar la descendencia a ciertas familias, con lo que implicaba en las antiguas legislaciones y en las distintas sociedades, el hecho de tener un descendiente. Entonces era importante no procurar el interés de esa persona que voy a adoptar, sino era un interés propio del adoptante o de esa familia ante la necesidad de tener una descendencia y trascender, digamos, a través de esa descendencia. Hoy en día es muy importante que nos centremos en esto, en cuál es el objetivo que tiene este instituto de la adopción, ya que, fíjense, hoy en día el interés va a estar modificado y el objeto se va a modificar en cuanto a quién protejo cuando hablo de adopción. El interés de quién voy a resguardar. Entonces acá cambiamos la mirada y ya no hablamos de una adopción en interés del adoptante o de la familia del adoptante, sino que vamos a centrar en el sujeto, y ese sujeto va a ser el niño o el adolescente a ser adoptado. La mirada va a estar enfocada justamente a esto, al interés del adoptado, al niño como sujeto de derecho. ¿Y sujeto de derecho en relación a qué?
un sujeto de derecho en relación a tener este derecho humano, porque se lo vive como un derecho humano, al poder vivir dentro de una familia. Eso es lo que se tiende, es decir, que el niño tiene derecho a tener una familia, vivir en esa familia, desarrollarse en esa familia, y que dentro de esa familia se le procuren todos los cuidados tendientes a satisfacer todas sus necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, hablamos no solo de necesidades materiales, es decir, no solamente la cuestión económica que van a tener que procurar él o los adoptantes, sino también y principalmente las necesidades afectivas. Pero ¿cuándo se va a dar esto? Se va a dar cuando esas necesidades que necesita este niño, niña o adolescente, no se las pueda proporcionar su familia de origen. Entonces, importantísimo el hecho de tener en cuenta que el objeto cambió. ¿Me están viendo ellos acá? Ah. Que el objeto cambió. Lo que no cambia es esto de la necesidad de que esta familia le procure sus necesidades tanto afectivas como materiales. Y acá es importante también, porque en algún momento en la doctrina se discutió esto de, y bueno, ¿y por qué se protege con prevalencia al niño y no a los adoptantes con este derecho que uno tiene a la vida familiar? Porque uno podría decir, y bueno, yo como adoptante también es un derecho mío, un derecho propio, por el hecho de la necesidad de configurar una familia y tener una vida familiar en la cual en mi proyecto es tener hijos también. Entonces, el Estado no nos va a asegurar esa vida familiar a través del Instituto de la Adopción, porque el Instituto de la Adopción está creado para un cuidado hacia los niños, ¿no? Que no tienen cubiertas estas necesidades afectivas y materiales, y que de alguna forma están en un desamparo. ¿Cómo el Estado nos garantiza, si se quiere, este derecho a la vida familiar, que es de raigambre constitucional, que es un derecho humano, como veníamos diciendo? Y bueno, por ejemplo, cuando vieron que en la afiliación hablamos de las técnicas de reproducción humana asistida, y muchas personas se veían impedidas de acceder a estas técnicas de reproducción humana asistida por una cuestión de costos, ¿no es cierto? Porque a veces el hecho de tener que encarar este tipo de técnicas es bastante oneroso. Y acá es cuando sale como una ley de protección a esta vida familiar, la ley que ordena a las obras sociales la cobertura de estas técnicas de reproducción humana asistida. Esto se los digo para hacer una diferenciación en cuanto desde qué lugar el Estado está procurando y garantizando este derecho a la vida familiar, por un lado con este tipo de leyes, y por el otro lado una protección que se hace al niño a través de este Instituto de la Adopción y este derecho a insertarse a una vida familiar. ¿Se entiende esto entonces? La diferencia y a qué apuntamos cuando vamos a la adopción. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta, a su vez, esto que dijimos, ¿no es cierto?, que es un derecho humano,
Y cuando hablamos de adopción, recuerden también que la adopción es una de las fuentes filiales, ¿no es cierto? Estudiamos la filiación por naturaleza o biológica, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida y la filiación a través de la adopción, es decir, es una sentencia, es una fuente filial legal a través de una sentencia de adopción. Entonces, ¿y esto qué nos va a garantizar esta fuente filial? El derecho humano del niño, niña o adolescente a la vida familiar. Fíjense, los artículos 9, 18, 20, 21 de la Convención de los Derechos del Niño nos habla de esto, ¿no? Y acá, justamente en la filmina, pongo una referencia que la voy a tener que cambiar, y les voy a decir por qué. Porque fíjense que dice que opera con carácter subsidiario. Y hoy a la mañana, justamente, estuve escuchando una conferencia, porque hay un congreso, unas jornadas nacionales de adopción, que son preparatorias para el Congreso de Mendoza, en la cual habló la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, con la importancia y la impronta que le da ella tanto a las palabras, a todo lo que ella ha escrito, ha dicho y nos ha enseñado, y justamente comentó un fallo con el cual ella estaba de acuerdo, una causa de Tandil, pero que en un momento decía, cuando hablaba de la adopción, que operaba como carácter subsidiario. Y por eso les digo que esta filmina, entiendo que la voy a tener que cambiar, o le voy a tener que cambiar esto, porque fue muy cierto lo que ella dijo en relación a esto. Si bien uno tal vez habla de subsidiariedad, ¿por qué? Porque siempre se va a tener que tener en cuenta el derecho del niño a la vida familiar dentro de lo que es su familia de origen, o sus vínculos afectivos más cercanos, ¿no? Con la importancia que tiene esto, ¿no? De los vínculos afectivos que pueda llegar a tener sin que sea una familia biológica, y priorizar, ¿no es cierto?, esos vínculos. Entonces ella decía que en realidad no lo tenemos que llamar como un instituto subsidiario porque no contamos con esa familia biológica, sino como un instituto de protección, porque en ese caso estamos priorizando el interés superior del niño por no contar con esta familia o estos lazos afectivos para mantener su vida dentro de ese ámbito familiar. Entonces, por eso es necesario que se agoten todas las posibilidades antes de que ingrese a este entramado de lo que es la adopción, la posibilidad de que este niño pueda ser reintegrado a su lugar de origen. Acá la doctora Fernández, que ha escrito también muchos respecto a este tema de la adopción, dice que la irrupción de los derechos humanos a través de este proceso de transversalización, ¿no es cierto?, porque ahora se utiliza mucho esto de lo transversal, ¿no?, de lo que abarca todos los derechos que va a tener este niño o este joven, y la necesidad de redefinir a la adopción como una forma específica de realización del derecho humano a la vida familiar de los niños, niñas y adolescentes. Esto es un mecanismo concreto de promoción de derechos humanos. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta institución, donde hablamos ya de una vida familiar de estos niños como el cumplimiento de un derecho humano.
Es importante también cómo el Código Nuevo ha comenzado a abordar el tema de la adopción, no solo dando un concepto, sino que nuevamente nos invita a pensar respecto a los principios que tienen que regir en la adopción. Ustedes me podrán decir, sí, bueno, Guillermina, acá todos estos principios que vamos a ir enumerando y que vamos a ir estudiando, en realidad podrían no estar en el código. ¿Por qué? Porque todos estos principios son de raigambre constitucional, están dentro de los tratados y dentro de la Constitución, son operativos, entonces, aun cuando el código no los hubiera plasmado, sabemos que por la operatividad que tienen estos tratados y la Constitución Nacional, estos principios los tenemos que respetar igual. Pero nunca está de más en cada institución y hacerlo visible dentro de nuestro Código Civil, justamente, qué principios y qué derechos se van a proteger cuando hablamos de la adopción. Uno de los derechos, que es de los fundamentales, es el derecho a la identidad que van a tener los adoptados. Vamos a ver después que este derecho a la identidad está plasmado como principio, pero a su vez el código le dedica un artículo específico, todo un artículo completo, al tema de los orígenes, el derecho a conocer los orígenes, y a dónde tenemos que ir, y cómo el adoptado tiene este derecho a buscar esa información respecto de sus orígenes. Por otro lado, lo que venimos diciendo, el tema de la protección de la familia, es decir, proteger a esta familia y al niño que va a vivir y desarrollarse dentro de esta familia. Esto que hablábamos hoy, que no solo vamos a ir a la familia biológica, sino que vamos a tener en cuenta las relaciones de socioafectividad. Este principio es reforzado, y van a ver en esta charla de Marisa Herrera, que hace mucho hincapié en el tema de la socioafectividad, y va a ser uno de los temas que se van a tratar también el año que viene en el Congreso de Mendoza, ¿no? La valoración que hay que darle a aquellas personas que son referentes importantes y afectivos de este niño, y tenerlas en cuenta como que forman parte de su entorno familiar. El pasar también del concepto, que esto lo venimos diciendo desde el principio, que ya no hablamos de una familia en singular, sino que hablamos de un concepto de familias, el concepto que vamos a tener, y que también lo vamos a aplicar dentro de lo que es la adopción, es el derecho de las familias. La relación que hay entre el fondo y la forma, es decir, las herramientas procesales y los cambios que se hicieron en el Código Civil a fin de que la adopción sea más efectiva, que sea enteramente judicial, que tratar de que no haya nulidades de estas adopciones, el tema de los plazos en la adopción, que es sumamente importante, los tiempos para los niños dentro de un proceso adoptivo. Entonces, específicamente, el código nos habla de estos principios que, como les decía recién, son aquellos principios que hemos venido estudiando desde la constitucionalización del derecho de familia. Como primer principio que vamos a tener en cuenta siempre, obviamente, es el interés superior del niño. Entonces, para toda resolución, en este caso ya sea vamos a ver, la declaración de estado de adoptabilidad de un niño, para la guarda con fines de adopción, para el proceso propiamente dicho de la adopción, siempre se va a estar a este sujeto determinado y al interés superior de este niño determinado.
En la adopción tenemos que también tener en cuenta la singularidad, porque cada adopción es para un niño en particular. Entonces tenemos que apuntar a la singularidad de ese niño en especial, y no podemos hablar de cuestiones en conjunto, en general, para todos los niños, porque en este instituto muy particularmente se va a estar a la singularidad de ese niño. Este derecho a la identidad, que, como les decía, está reforzado dentro de lo que son los principios, ¿no?, que enumera el 595 del Código Civil. Y quiero que leamos juntos el artículo 596, que es un artículo importante, como yo les decía, y que incorpora el código justamente a los fines de que los adoptados puedan tener y conocer sus orígenes. Dice el artículo: el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Acá hay varias cosas importantes. Fíjense que el código no nos da una edad, como lo hacía la ley anterior, porque esto lo omití mencionar cuando arrancamos, que yo les decía que en realidad la adopción Vélez no la había previsto, y recién surgen las leyes de adopción, que no estaban dentro del Código Civil, sino eran leyes complementarias. Se inicia esto con el terremoto de San Juan, que trajo aparejada muertes de muchas personas, quedando huérfanos muchos niños, y en ese caso, justamente a los fines de proteger a esos niños y que puedan tener una vida familiar, es que se comienzan con las leyes de adopción, que fueron variando a través de los años. Hasta que llegamos a la 24779, que es la que se incorpora, ahí sí empieza a formar parte de la normativa del Código Civil, utilizando uno de los títulos que estaba derogado de ese Código Civil, incorporando esta ley 24779 a la normativa del Código Civil. Entonces ya no teníamos una adopción como ley complementaria, sino como parte del Código. En esta ley se hablaba del derecho del adoptado al acceso al expediente, así se decía, al expediente, o sea que se hablaba del expediente judicial, y se decía que era a partir de los 18 años. Esto trajo muchas aristas respecto a los comentarios al momento de implementarse esta nueva ley de adopción cuando salió, ya que el código no disponía de qué forma este joven iba a tener acceso a ese expediente, si tenía la capacidad, esto que está remarcando hoy el código, o sea, tiene la edad y el grado de madurez suficiente para poder tener acceso a esa información, porque esa información puede afectar mucho también a esta persona que conoce de dónde viene y por qué es que fue entregado en adopción. Entonces, se discutió mucho doctrinariamente de la necesidad de un acompañamiento al momento de que la persona acceda a esos datos. Obviamente la ley anterior hablaba del derecho a la identidad, pero esto lo dejaba delegado en los adoptantes, y era una condición de la sentencia, al momento de dictar la sentencia de adopción, el informar a los adoptantes que debían hacer conocer el origen a los adoptados. Esto quedaba también como una expresión de deseo dentro de lo que es la sentencia, porque en realidad no es que el juez después fijaba una audiencia para que se junten en el juzgado
y revelar esta identidad. No, esto es un trabajo que se tiene que ir haciendo, ¿no es cierto?, durante todo el proceso, y acá el Estado lo dejaba delegado a los adoptantes, pero ya sabemos que una vez que termina la adopción ya no hay más seguimiento. Ya ese adoptado entra a ser un hijo más y no se va a hacer ningún tipo de seguimiento. Entonces, hoy el código lo aborda de una manera distinta, y la importancia de que durante todo el proceso se tienda a este derecho a la identidad, y también dentro de las cualidades que se van a tener en cuenta también al momento de tener que elegir los adoptantes, va a ser esta permeabilidad que tengan a hacer conocer, poder hablar con sus hijos respecto a de dónde vienen, cuál es su identidad. Entonces, acá es importante que no nos pone una edad determinada. Algunos decían que de esta forma y sin ningún tipo de contención de un equipo técnico, también puede ser este deseo de conocer los orígenes como un acto de rebeldía, por ejemplo, del adolescente respecto de sus padres adoptantes. Esto de la identidad hace, porque se tiene también en el imaginario social, se tenía esto de como que, si saben que quién es la familia biológica, quiénes son sus padres, esta cosa de que el chico después va a ir y va a querer volver con esa familia de origen. Y tanto los psicólogos, o uno hablando también con personas que han sido adoptadas y que pueden transmitir sus experiencias, en realidad este conocimiento viene como para armar el rompecabezas de su vida, digamos. Es decir, cuando uno desconoce esta identidad y este origen, es como un rompecabezas al que le falta una pieza, ¿no? Y que esa pieza es la que tenemos que encontrar para que el rompecabezas nos quede armado. Pero este deseo del origen o de la identidad no tiene que ver con una rebeldía o con una descalificación a los padres adoptantes, sino simplemente este deseo de integrar, ¿no es cierto?, mi identidad y mi origen. Y fíjense que en este... Sí. ¿Esto no tiene que ver también con el tema del principio de autonomía progresiva? Exacto, exactamente, porque el código, al no poner una edad determinada, me está diciendo, por el principio de autonomía progresiva, vos vas a tener este derecho cuando a vos te surja esta necesidad de ir y buscar cuál es tu origen. Entonces va de la mano con esto. Por eso, cuando no se ponen edades, y vamos a ver que acá en la adopción justamente es pionero respecto a un momento de la edad para el consentimiento, pero en este caso es esto, ¿no? Lo que vos decís, bueno, por esta autonomía progresiva, yo voy a tener el derecho de ser yo el que quiera ir y buscar mi origen. Y fíjense que es importante porque buscar el origen es no solamente en el expediente judicial, sino también, acá se habla del expediente administrativo. Esto va a tener que ver con lo que decíamos hoy de las leyes de promoción y protección que ustedes estudiaron, de los derechos del niño. O sea, el expediente, ¿no es cierto?, que se lleve en el ámbito administrativo, por ejemplo, en el marco de un abrigo, de una medida de abrigo, seguramente va a ser muy rico respecto al origen de esta persona que fue adoptada, porque de ahí va a surgir cuáles fueron sus derechos vulnerados, el por qué se lo separó de esa familia, qué es lo que pasó, quiénes eran sus familiares. Entonces, esta cuestión de ir y buscar los datos es un compromiso de todos nosotros, de los operadores, que estos expedientes, tanto administrativos como judiciales, estén lo más completos posibles para cumplir con este derecho al conocimiento de los orígenes.
El artículo sigue diciendo, fíjense que es un artículo largo y que se dedica solamente a este tema, que es el de conocimiento de los orígenes. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. Fíjense esto que les decía recién. Hoy sí el código hace esta mirada y dice, bueno, si es menor, lo vamos a acompañar con algún equipo, ya sea el del juzgado, ya sea el del centro de protección, ya sea del registro de aspirantes a guarda con fines de adopción, pero va a haber un acompañamiento profesional para esto. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos, es decir, el acompañamiento aún después de otorgada la adopción por los órganos tanto judiciales como administrativos. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Esto que yo les decía, el tener la mayor cantidad de datos posibles en esos expedientes, y muchas veces esta necesidad del buscar el origen por el tema de una patología o una enfermedad que uno pueda tener derivada de lo biológico. Entonces también es importante que esté plasmado ahí. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Acá es como a la inversa de lo que era la otra ley. En la otra ley se plasmaba en la sentencia y la obligación, leérsela y se lo hacía conocer. Acá el compromiso lo asume, ¿no es cierto?, los adoptantes. Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada, es decir, que a través de un abogado del niño también se puede solicitar a través de una acción autónoma de declaración, que esto no va a implicar que va a haber un cambio en la filiación, sino simplemente es una acción a los fines del conocimiento de los orígenes. Bien, el otro principio, que ya lo mencionamos, es que en primer término se va a estar a que el niño permanezca en su familia de origen o en la familia ampliada. Entonces, si esto no es posible, recién ahí sí habilita el Instituto de la Adopción. Otro de los principios que es sumamente importante, y esto lo ha trabajado también mucho la doctora Silvana Ballarín, el tema de los hermanos, ¿no es cierto? El tener un principio, ¿no es cierto?, de que se preserven los vínculos fraternos, la inseparabilidad de los hermanos, intentar, ¿no es cierto?, que a través de la adopción, si son varios niños que son hermanos, se puedan adoptar en forma conjunta por una misma familia. Eso es a lo que se tiene que tratar de llegar. No quiere decir que siempre se pueda, y justamente a veces por este principio del interés superior del niño, cuando se dificulta que todos sean adoptados por una misma familia, entonces, en el caso de esto que no se pueda lograr, hoy en este curso que les decía que estaba haciendo a la mañana, en uno de los paneles, hablaba justamente una familia que había adoptado a 5 hermanitos. No toda familia realmente tiene esta capacidad, tanto económica como de afectividad respecto a poder contener, porque piensen que uno adopta a 5 hermanos y es como de no tener a nadie en casa, pasamos a tener 5 niños a cargo. Entonces, a veces estas situaciones se complican.
Entonces, por querer preservar los vínculos fraternos dentro de una misma familia, no caigamos en dar por caído el interés superior del niño y buscar alguna alternativa a los fines de que estos niños asegurarles este ingreso a una familia, y a veces no va a poder ser la misma familia, pero sí en cada familia en las cuales estos chicos van a integrarse como hijos, hacerles conocer, ¿no es cierto?, y evaluar previamente el compromiso de los adoptantes de que estos hermanos, aun cuando estén en familias diferentes, sigan manteniendo el contacto y sigan manteniendo estos vínculos fraternos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? 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 Sí, sí. Profe. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, Bien, no. bueno, entonces, esto vamos a ver también que va a esto del preservar los vínculos fraternos, cuando veamos los tipos de adopción, los tipos adoptivos, también vamos a hacer un poco referencia a esto, ¿no?, de la preservación de los vínculos fraternos, con la flexibilidad que tiene hoy el Código Civil para asegurar el mejor tipo adoptivo para ese niño, pero a su vez preservar algunos vínculos, entre los cuales pueden ser los vínculos entre los hermanos. El derecho a conocer los orígenes, que bueno, nosotros lo fuimos recién leyendo, ¿no es cierto?, que diferenciamos lo que es la identidad en sí a lo que es el origen, la identidad personal y lo que es el derecho al origen. El derecho a ser oído, que acá vamos a ver que en todas las instancias del proceso, de adopción, el niño debe ser oído, Y, o sea, este artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño es sumamente ratificado en todo el articulado que tiene que ver con lo que es la adopción. Y fíjense lo importante que es el derecho a ser oído en el proceso de adopción, la importancia que se le da, que los niños a partir de los 10 años deben prestar el consentimiento para ser adoptados. Es decir, no solo que se los escucha, esto que decíamos, la escucha cuando la hace el juez y lo hace junto con el asesor de menores, no es vinculante para el juez. Sí va a tener que justificar justamente por el mejor interés de ese niño, si da una resolución que no es acorde a lo que ese niño dijo o pidió o solicitó. En cambio, dentro de lo que es la adopción, se le da tanta importancia a esa escucha que se requiere el consentimiento de los niños a partir de los 10 años, y esto es vinculante para el juez. Es decir, que si el niño a partir de los 10 años le dice al juez, no, yo con esta familia no quiero, no me siento cómodo, no me gusta esta familia, no quiero ser adoptado por esta familia, este deseo y este consentimiento es obligatorio que sea tenido en cuenta por el juez para buscar otra alternativa de cuidado para este niño. O sea que esto es muy importante porque refuerza en sobremanera este derecho a la escucha y al consentimiento del niño. Profe, Sí. entonces el consentimiento no es per se, sino como que hay un periodo de adaptabilidad y en base a ese periodo decide. O sea, Exactamente. Está muy bien lo que preguntas, Mariano, porque vamos a ir viendo, por eso yo les hablaba como de todo un proceso, porque en realidad el proceso de adopción es cómo termina este proceso, pero en realidad mañana van a ver con Silvina
todo lo que es el proceso de adopción, y vamos a ver que tenemos primero un proceso que es la declaración de estado de adoptabilidad del niño. O sea, primero, ese niño para ingresar a la adopción tiene que ser declarado en estado de adoptabilidad. Y vamos a ver, vamos a estudiar en qué casos el juez va a determinar el estado de adoptabilidad del niño. Después hay un periodo que es la que se llama, que ya no es un proceso, sino que es un periodo que hay que cumplir, que esto es a lo que vos te referís, Mariano, que es un periodo de guarda, pero es guarda con fines de adopción, no es la guarda simple que vinimos estudiando, sino que es la guarda con fines de adopción. Es lo que podemos decir como si fuera la panza de la mamá, ¿no? Esto de ir incorporando, ¿no es cierto?, haciéndonos la idea de, bueno, este niño se incorpora a esta familia, y este proceso, este tiempo de guarda, que no puede exceder los 6 meses, es toda la adaptación y todo el seguimiento que va a hacer el juzgado a los fines de ver si esta es la familia que corresponde para este niño. Y ahí el niño podría decir, no, la verdad que no quiero. Y puede pasar que transcurra ese periodo de guarda con fines de adopción y se inicie el proceso de adopción, y como en el proceso de adopción también tiene que ser vuelto a escuchar, o sea, en cada instancia va a ser escuchado, y en el proceso de adopción el niño manifiesta que no, bueno, eso tendrá que ser respetado y tendrá que revisarse otra familia, ¿no es cierto? De hecho, otro de los puntos que está bueno, que no tenemos tampoco mucho tiempo para abordar, pero se los tiro también, es esto que, cómo hay que pensar que no siempre los niños quieren ser adoptados. Entonces también, hasta dónde y cómo evaluamos esto cuando el niño me está diciendo que no quiere una familia, que no quiere ser adoptado. Entonces, ¿cómo resolvemos desde ese lugar también? ¿Y puede arrepentirse después de la sentencia el niño? No, después de la sentencia no, porque justamente por eso es que se hace todo este seguimiento, porque piensen que esto es todo un proceso que lleva muchas evaluaciones. Van a ver que acá el equipo técnico va a estar muy presente en esto, va a tener evaluaciones psicológicas, va a tener evaluaciones de los trabajadores sociales. Entonces, cuando se llega, digamos, a la sentencia de adopción es porque después vamos a ver, sí, pero ya cuando es mayor de edad, de acuerdo al tipo de adopción, cuando se habla de adopción simple o cuando se habla de la adopción de integración, hay posibilidad de revocar, es decir, no cuando es la adopción plena, pero sí cuando es simple o cuando es de integración, hay supuestos en los cuales el adoptado podría solicitar la revocación de esa adopción y quedaría sin efecto la adopción. Pero ya vamos a estar hablando de una persona que es mayor de edad, ¿sí? En esto de que yo les decía, ahora justo por esto que me están comentando y lo que estamos hablando, me acordé que nosotros también teníamos, por ejemplo, un caso en la asesoría, que eran 3 hermanitos, 2 nenas y un nene. El nene era el más grande y era el que más contacto había tenido con su familia biológica, con una mamá con mucha adicción y sin posibilidades de ejercer su maternidad, un papá también alcohólico que ha estado en algunos momentos, pero con mucha cuestión de violencia, y bueno, entonces el nene tenía como más idea y más presencia de esa familia. Las hermanitas, como eran más chiquitas, no habían internalizado tanto su familia biológica, y bueno, y claro, y al momento de tener que declararlos en estado de adoptabilidad y buscarles una familia,
las psicólogas del juzgado decían que ese nene todavía no estaba preparado para una adopción, que si se lo incluía para una adopción iba a ir al fracaso, porque era un nene que todavía en su psiquis no tenía internalizado esto y no deseaba todavía tener otra familia. Sí, ese deseo estaba puesto en las hermanas más chiquitas, entonces es por eso que en ese momento se decide, para no dejarlas a ellas fuera de un ámbito familiar, bueno, que se continúe con el proceso respecto de las hermanitas y no de él. Después, cuando él ahí sí hace un cambio, esto que me decían, bueno, puede cambiar de opinión, acá fue la opinión al revés que cambió, ¿no? El niño que en su momento decía que no, cuando vio lo que era y cómo sus hermanas podían empezar a estar bien con otra familia, ahí sí cambia su deseo el niño, pero al revés de lo que vos decías, Lucía, en este caso era del no, pasó al sí, ¿no es cierto? Al querer integrar una familia. Yo acá les traje, esto después igual ustedes en el manual de Marisa Herrera, y la parte lo pueden googlear, después si no sé, igual se los voy a subir, es largo el caso Fornerón, pero es un caso, sí, que es un caso de la jurisprudencia que deben conocer, porque este caso fue paradigmático, es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la primera sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos que habla dentro de un caso de adopción. Y van a ver que Fornerón no solamente lo van a estudiar dentro de lo que es el derecho de familia, sino que en muchas cuestiones procesales y de otras materias van a haber citado el caso Fornerón por la implicancia y por qué la Argentina fue condenada justamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el incumplimiento de los principios que son esenciales, ¿no es cierto?, y que deben ser cumplidos, ¿no?, por el Estado argentino. Esta sentencia es del año 2012. También, si ustedes quieren, más allá de leer el fallo, en el manual de Marisa Herrera está también bastante resumido y se entiende bien a lo que va y lo que trata este caso. También, si quieren, pueden googlear, porque está la declaración de Fornerón, o sea, de este papá que vino reclamando por años este derecho a su paternidad, y la verdad que es muy, muy movilizante escucharlo cuando él declara ante la Corte respecto a todo lo que él vivió, digamos, en todo este proceso, que esto, lo que decíamos nuevamente en el tema de los tiempos, ¿no? Cómo se violó, en este caso, la tutela judicial efectiva que estudiamos, y cómo el paso del tiempo puede perjudicar enormemente la vida, en este caso, de una niña. Se trata de un caso paradigmáticamente grave, con un reproche en la conducta de los funcionarios judiciales, quienes, en vez de proteger y reparar la violación de los derechos de una niña y su progenitor, optaron por dilatar el proceso, o sea, fíjense, dilación del proceso. Violamos la tutela judicial efectiva y el tema de los plazos, y fabricar un contexto fáctico irreversible que luego le sirvió de fundamento para su decisión. Es decir, ¿por qué se fabricó un contexto fáctico? Porque pasó tanto tiempo que después, por más que se sabía que no era justo a la solución a la que se iba a arribar, el tiempo hizo que eso sea irreversible. Y justamente en ese contexto, que es donde los operadores, los funcionarios, ponen a la niña y en consecuencia a su padre, es justamente lo que fundamenta esa decisión, que es todo lo contrario a la protección de los derechos humanos de esta niña y de este padre.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia disponiendo por unanimidad que el Estado de Argentina resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la protección y a las garantías judiciales, a la protección a la familia y por el incumplimiento de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de Fornerón y de su hija, así como a los derechos del niño en perjuicio de esta última. Este papá no tenía conocimiento del nacimiento de esta hija, la madre la entrega en adopción, cuando el padre, que es inmediatamente que se entera que la nena todavía no, era de meses, quiere recuperarla, y por todos estos vericuetos judiciales que se fueron haciendo y el transcurso del tiempo, donde él hizo todo un seguimiento para recuperar a su hija, se le fue dando la espalda. Vamos a ver, no me acuerdo si lo tengo en las filminas, pero una de las cuestiones es la violación al derecho a vivir en la familia. Justamente uno de los argumentos de Argentina, que están en la sentencia, era que, como era un padre solo, que la niña tenía derecho a tener una familia compuesta por una mamá y por un papá. O sea, sin ver, obviamente, el trato discriminatorio que trae esto a una familia monoparental, por los conceptos que estuvimos estudiando, ¿no?, de los diferentes tipos de familia, y que no hay ninguna que sea más valiosa que la otra, sea monoparental, que sea de dos papás, de dos mamás, o de una sola mamá o de un solo papá. Los principales argumentos que trae la Corte es que hay que tener un reconocimiento en un plus de derechos humanos cuando se trata de niños, es decir, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que tienen los derechos humanos que tienen todas las personas, o sea, los incorporamos a los derechos humanos que le aplicamos a cualquier persona. Cuando hablamos de niños, tiene que haber un plus, porque son sujetos vulnerables. Entonces, acá en este caso no se tuvo en cuenta ese plus de protección respecto de la niña. La opinión consultiva número 17, que habla del derecho a vivir con su familia de origen, salvo que existan razones determinantes en función del interés superior de aquel para optar por separarlo de la familia. O sea, la opinión consultiva las opiniones consultivas son las que hacen una interpretación, ¿no es cierto?, de los tratados. Y acá, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho del niño a vivir con la familia de origen. O sea, ese es el primer principio. Eso es lo que se interpreta. Salvo que haya razones determinantes para que ese interés superior sea vulnerado y sea separado de esa familia. Acá no se probó en ningún momento que se vulneraba el interés superior de esa niña, por el hecho de ir a vivir con su padre biológico. Injerencias legítimas e ilegítimas. Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño, se debe tener en cuenta al interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen en esta materia. Y además, esto que les decía yo, que se hace una defensa de la noción de una familia en plural, esto de como que era preferible que esta niña tenga una mamá y un papá, y no sea una familia monoparental por el papá. Entonces, hay que tener en cuenta el mantenimiento de los vínculos familiares y la idea también de sostener la identidad en su faz dinámica, porque estamos hablando también como principio el derecho a la identidad, y justamente estamos privando a esa niña de su derecho a la identidad, que es con este padre. Cuando se habla
de un plazo razonable. Acá la Corte dice, no se respetaron los plazos razonables, es decir, los años que transcurrieron, porque fueron años los que transcurrieron, cuando evaluamos cuándo es el plazo razonable, tenemos que ver, bueno, a ver, qué complejo era el asunto, y acá, cuando se inició todo esto, no había ningún tipo de complejidad, era simplemente no seguir con ese trámite y escuchar al papá biológico que quería tener a su hija. ¿Qué actividad procesal hizo el interesado? Y acá vemos eso, justamente, que Fornerón litigó y estuvo atrás del caso constantemente, en ningún momento bajó los brazos. ¿Qué conductas optaron las autoridades judiciales? Y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. O sea, no hubo un plazo razonable porque no se dieron todo este conjunto de cuestiones a tener en cuenta, y entonces también acá se condena porque no se respetaron los plazos razonables que requiere una tutela judicial efectiva. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, seguimos con quiénes van a ser los que pueden ser adoptados. En principio, cuando hablamos de quiénes van a ser adoptados, vamos a hablar de los menores de edad, ¿no? Los menores de edad pueden ser adoptados. ¿Qué pasa con los mayores de edad? Hay dos excepciones por las cuales el Código reconoce la posibilidad de adopción de mayores de edad. Uno es en el caso de lo que llamamos la adopción de integración. ¿Qué es la adopción de integración? Cuando se adopta al hijo del cónyuge o, como agrega ahora el Código, el conviviente. El Código Civil anterior hablaba de adopción de hijo de cónyuge nada más, y hubo jurisprudencia que dijo que por una cuestión de no discriminación, esto de la adopción de integración se aplicaba también a los convivientes. Hoy el Código específicamente además regula específicamente lo que es esta adopción de integración, y la hace extensiva también a los convivientes, o sea, del cónyuge o conviviente. El caso sería, yo tengo mi hijo, ¿no es cierto? Mi hijo no tiene un papá presente, o puede ser que no tenga afiliación paterna acreditada, y yo contraigo matrimonio o comienzo a convivir con una nueva pareja. Y mi cónyuge o mi pareja empieza a tener un vínculo con mi hijo como de padre. Entonces, lo que se hace es recurrir a esta figura que es la adopción de integración, donde el objeto es distinto, porque fíjense que acá no estamos hablando de un niño con derechos vulnerados, o que haya sido abandonado por la progenitora, sino que lo que se busca acá es integrar a este niño con esta nueva forma familiar, que a veces, generalmente pasa, por lo que yo puedo ver en la experiencia que tengo profesional, que muchas veces surge esta adopción de integración cuando esta nueva familia, por ejemplo, tiene hijos comunes. Entonces, es como que el niño que es monoparental quiere, por ejemplo, tener también el mismo apellido que tienen sus hermanos. Y quiere que ese papá que tienen sus hermanos también sea su papá. De hecho, muchas veces cuando vienen las audiencias, cuando uno les pregunta, dice, no, vine con mi papá, porque ya, aunque la ley, los papeles no lo digan, ya en su vida se han adoptado. Después igual vamos a estudiar bien esto de la adopción de integración, pero para que sepan de qué se trata. Entonces, en ese caso, si es adopción de hijo de cónyuge o conviviente, se puede dar en mayores de edad. Y también se puede dar el caso cuando hubiera habido posesión de estado de hijo, mientras el adoptado era menor de edad. ¿Qué quiere decir esto?
por ejemplo, un niño que es criado por unos vecinos que son casi esos familiares, que son como si fueran tíos, por ejemplo, y lo crían como si fueran de la familia, como su hijo. Para todo el mundo, este Juancito es el hijo de ellos, es el hijo y ellos son los padres. Pero nunca se hicieron los papeles, nunca se inició nada, y esta persona que durante toda la menor edad estuvo incorporada a una familia como hijo, pueden solicitar, cuando es mayor de edad, una adopción, a los fines de legitimar, digamos, y darle un vínculo filiatorio a ese niño que ya no es niño, que ahora es una persona mayor de edad, además con todos los derechos que trae aparejado este vínculo afiliatorio que va a tener con esa familia. Acá el código no pone un tiempo. Hay algunas legislaciones que ponen algún plazo que tiene que haber tenido esta posesión de estado de hijo, o ponen a partir de, por ejemplo, menos de cuando eran menores a 15 años, por ejemplo. Nuestro código no hace ninguna diferenciación, ni pone ningún plazo, ni ninguna edad. Es decir, que quedará a criterio del juez determinar si todo ese tiempo en que esa persona estuvo en posesión de estado de hijo habilita a una adopción de un mayor de edad. ¿Sí? ¿Se entendió estos supuestos? ¿Sí? Si no entienden algo me van preguntando, porque como yo no los veo, no sé si... Bien. Cuando hablamos de los adoptados menores de edad, esto que yo le adelantaba hoy a Mariano, que ¿cuándo se va a ingresar a este circuito de adopción? Y bueno, por un lado, se va a dar cuando el juez haya dictado la declaración en situación de adoptabilidad de ese niño. ¿Qué quiere decir? Que cuando se dicta la declaración en estado de situación de adoptabilidad de un niño, ya no hay más posibilidad que ese niño ingrese a su familia de origen, y por eso la importancia de este proceso que específicamente hoy el Código Civil lo regula, ¿no? Este proceso de declaración en estado de situación de adoptabilidad. Ya que estamos con esto, lo vamos a explicar porque es importante. Me parece que, no sé si Silvina lo tiene para mañana para dar, si no lo reforzarán, pero si no ya lo hablamos ahora, la importancia de la declaración de estado en situación de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque el Código Civil anterior, si bien se decía que el niño tenía que estar en un estado de adoptabilidad, no se regulaba un proceso como se regula hoy en día para declarar un niño en situación de adoptabilidad. El artículo 607 del Código Civil nos da cuáles son los supuestos, los 3 supuestos, para que un niño pueda ser declarado en situación de adoptabilidad. En primer lugar, tenemos que ver si ese niño o niña o adolescente, si no tiene filiación establecida, es decir, no fue ni reconocido ni por la mamá ni por el papá, o sea, no hay una filiación establecida de ese niño. Por ejemplo, los típicos casos estos que nos enteramos por los medios, de ese niño que fue abandonado en un terreno baldío y que lo encontraron envuelto en una frazadita. No sabemos quién es, no sabemos quiénes son sus padres, entonces no tiene filiación establecida, o puede ocurrir también que los padres hubieran fallecido, entonces tampoco tiene
filiación por ese lado. Entonces, se tiene que dar que no tengan la filiación establecida o que hayan fallecido, pero a su vez se tiene que haber agotado la búsqueda de familiares de origen, o sea, buscar, si no está la madre o el padre, acá esto es importante por lo que le pasó a Fornerón, fíjense, porque puede ser que sepamos quién es la madre, pero no sabemos quién es el padre. Entonces, el órgano administrativo tendrá que hacer la búsqueda de familiares, entre ellos la búsqueda de si hay un padre biológico, a los fines de determinar que ese niño no tiene ningún pariente que se pueda hacer cargo de él, porque capaz que tenemos un papá, y un papá que puede pasar que desconozca de este nacimiento. Entonces, en ese caso el órgano administrativo va a tener un plazo de 30 días para hacer esta búsqueda de los familiares. Fíjense que acá el código pone plazos, porque es importante, no podemos estar tampoco eternamente buscando a ver de dónde viene este niño, sino que hay que definirle su situación. Entonces se pone el plazo de 30 días, que se puede prorrogar por otros 30 días más, en el caso de que el órgano administrativo justifique la necesidad de contar con un mayor plazo. Entonces, ese sería el primer caso en el cual se podría declarar en situación de adoptabilidad. El segundo caso es que los padres sean los que toman la decisión de, esa decisión tiene que ser libre y tiene que ser informada de que el niño sea adoptado. Es decir, hay un consentimiento de los padres que se tiene que dar en forma libre e informada para entregar a sus hijos en adopción. En esta manifestación de voluntad, que tienen que hacerla en forma libre e informada, ahora vamos a ver por qué, se tiene que dar después de los 45 días del nacimiento del niño. ¿Y por qué pone este plazo, el código de los 45 días? Porque ustedes pueden decirme, sí, bueno, pero nosotros conocemos casos de, por ejemplo, chicas del materno infantil, adolescentes que están embarazadas y ya desde el embarazo ya están diciendo que no quieren ese niño y que lo quieren entregar en adopción. Bueno, para preservar esto de la tutela judicial efectiva, lo que decíamos, y que no se anulen tampoco, y que esto que hoy me preguntaba Lucía, bueno, ¿y después qué pasa? No, tenemos que ir haciendo pasos procesales que nos garanticen que cuando llegamos, después no se anule todo lo que actuamos, por las consecuencias que tiene. Entonces, ¿por qué el código pone 45 días? Bueno, porque se entiende que el estado puerperal de la mujer, después de haber tenido familia, más o menos dura ese tiempo, 45 días. Como acá hay mucho cambio hormonal de la mujer, a cada mujer nos pega diferente el haber tenido un hijo, como se podría estar viciada de alguna manera esa voluntad por este cambio, ¿no es cierto?, de haber parido un niño, de tener las hormonas revolucionadas. Entonces, para dar seguridad, esa mujer que prestó su consentimiento y que aún cuando nació diga, yo no lo quiero ver, a los 45 días igual va a tener que ir y ratificar esa decisión. ¿Y por qué decimos libre e informada? Porque también lo que se prevé es que cuando los progenitores dan su consentimiento para la entrega, tienen que estar asesorados. ¿El Estado cómo asegura ese asesoramiento? Porque el tema está en que yo sepa cuáles son los efectos. Piensen que es una forma, la única forma que tenemos, en realidad, que nos daría el código, de renunciar a nuestra responsabilidad parental. Porque cuando uno entrega a su hijo para que sea de una adopción, esa responsabilidad parental pasará a los adoptantes. Entonces no es una pavada los derechos que yo estoy renunciando en este caso, y los debo conocer. ¿Cómo los conozco? ¿Cómo me garantiza el Estado esto? Bueno, ofreciéndome y
debiendo ser asesorada por el defensor de pobres y ausentes. Entonces, vamos a tener un abogado, que es el defensor oficial, que nos va a asesorar y ver realmente si ese consentimiento, yo conozco de esas consecuencias, realmente estoy informada de esas consecuencias. ¿Y por qué dice libre? Porque que esto no esté sujeto a condicionamientos familiares, a su vez que no esté condicionado, y esto es medio una paradoja, por lo que les voy a decir, que no se vincule, por ejemplo, a cuestiones económicas. O sea, que los padres digan, como no tenemos los recursos, lo vamos a entregar en adopción porque no tenemos los recursos para mantenerlos. Y en esto, si es por esto, el defensor oficial lo que tiene que procurar es que el Estado le brinde a esos padres que están decididos a entregar a su niño, que les cubra esas necesidades materiales a los fines de preservar el vínculo y que ese niño quede en su familia de origen, porque no podemos basar una adopción en cuestiones económicas. Ese sería el segundo caso. El tercer caso para el dictado de la declaración en estado de situación de adoptabilidad se da, como ustedes vieron, que ya hablaron, me dijeron con Silvina, respecto a las leyes de promoción y protección de los derechos del niño, vieron que la medida excepcional que se puede adoptar cuando sacamos al niño de su familia de origen es lo que se llama la medida de abrigo. Esta medida de abrigo tiene un plazo máximo, que son los 180 días. Entonces, si transcurridos esos 180 días, el órgano administrativo no logra restituirle estos derechos a los niños y le demuestra al juez, dentro del control de legalidad de la medida de abrigo, que resulta imposible que este niño vuelva a su familia de origen, entonces, en la conclusión del PER, del Plan Estratégico de Restitución de Derechos, lo que va a sugerir el órgano administrativo es la declaración de estado de adoptabilidad de este niño. Entonces, esta conclusión del PER se le va a dar tanto al juez como al asesor de menores. Entonces, será el asesor de menores el que le solicite al juez que declare a ese niño en situación de adoptabilidad, teniendo en cuenta todos los informes que se fueron haciendo durante los 180 días de la medida de abrigo, y de los que surge que este niño no va a poder volver con su familia de origen. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que este artículo dice esto que yo les decía hoy, que la declaración judicial de situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo, fíjense la importancia del referente afectivo, del niño, niña, adolescente, ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. Es decir, este niño será cuidado, resguardado por un referente afectivo, por ejemplo, ya no para ser dado en adopción, sino haciendo uso ya sea de la guarda o de la tutela. Entonces, el juez tiene un plazo de 90 días para resolver esta situación de estado de adoptabilidad. Y lo importante en este proceso es que acá, en este proceso, van a ser parte los padres biológicos. Esto de el tema de los padres biológicos, que hoy en día el código sí los visualiza mucho más, pero era también un tema pendiente que tenemos en la adopción, porque si ustedes se ponen a buscar bibliografía, no hay casi nada, salvo algunas cuestiones e investigaciones que ha hecho la psicóloga Eva Giberti, que ha estado hablando, las madres que entregan a sus hijos en adopción y por qué, los motivos, haciendo estadísticas. Hay muy poca bibliografía que se ocupa del
de los Fornerón, ¿no? De los padres biológicos. Y entonces, el por qué, y no desplazarlos dentro de este proceso, sino al contrario, tienen que ser citados en este proceso para también ellos ahí defender en su caso sus derechos si creen que lo tienen. Entonces, importantísimo acá, y a veces es por eso que se demoran más los trámites, por el tema de las notificaciones y todo, en este proceso es cuando los padres biológicos son parte. Entonces, cuando se declara esta situación de adoptabilidad, los padres tienen que estar notificados de esta declaración de estado en situación de adoptabilidad. Va a ser parte el niño, obviamente de acuerdo a su grado, su edad y grado de madurez, también va a ser escuchado. Son parte, es parte del Ministerio Público, y también puede ser parte el órgano administrativo que intervino en el caso de que haya habido una intervención, por ejemplo, por una medida de abrigo. También se puede dar el tema de los padres que están privados de la responsabilidad parental. La sentencia de la privación de la responsabilidad parental que vieron ayer con Elisa, ¿no es cierto? La privación de la responsabilidad parental, por la gravedad por la que se dicta esa sentencia y por los hechos por los cuales se va a fundar esa sentencia, equivale a una declaración en situación de adoptabilidad. Es decir, que si yo tengo una sentencia de privación de responsabilidad parental, no necesito transitar este proceso de declaración de estado de adoptabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien, entonces, cuando hay pluralidad de adoptados, vamos a ver que una familia puede adoptar uno o más niños, ya sea porque son hermanos o porque los va adoptando en distintos momentos. Para el Código Civil, todos van a ser hijos, con los mismos derechos, ya sean adoptivos, por filiación biológica o por técnicas de reproducción humana asistida. Y todos van a ser considerados hermanos entre sí. Esto era también un tema que se discutía con la ley anterior, porque hablaba como que los que eran hermanos eran los hijos adoptivos. Entonces, como que no había vínculo de hermanos cuando era, por ejemplo, un biológico y un adoptivo. Entonces, por eso es que se aclara hoy en día en el código que todos los hijos, no importa cuál sea el origen, biológico, adoptivo, por técnicas de reproducción humana asistida, todos serán considerados hermanos entre sí. El tema de las adopciones sucesivas y simultáneas, esto que estábamos diciendo, que se da, por ejemplo, en los grupos de hermanos, y este artículo que tenía el Código Civil anterior, el 313, que decía que todas las adopciones que se hicieran en una familia tenían que ser del mismo tipo. Hoy Aida Kemmelmacher decía lo mismo, no hay superioridad o inferioridad del tipo de adopción de la que hablemos, sino que el tipo de adopción se va a tener en cuenta de acuerdo a la necesidad y a los intereses y a los derechos de ese niño. La palabra, como una es simple y otra plena, parecería que una es mejor que la otra, y no es así. Cuando veamos los tipos adoptivos, vamos a ver que en realidad estas diferencias tienen que ver con los efectos y los derechos que le sumamos o le restamos a estos niños. Entonces, esto que se dio en el Código Civil en el 313, de que todas las adopciones tenían que ser del mismo tipo, en realidad, en algunos casos terminaba perjudicando, porque esto se lo hace como para decir, ponemos a todos en un pie de igualdad. Entonces, todos son adoptados en forma plena, todos son adoptados en forma simple para que todos sean lo mismo. Y el Código Civil elimina esto, porque
justamente con lo que hablábamos hoy, la singularidad que tiene cada adoptado, aun cuando hablemos de adopciones sucesivas o simultáneas. Y vamos a ver, vamos a estudiar este artículo 621, que es muy innovador, y que es una muy buena herramienta para los jueces, que es el que adopta el principio de la flexibilidad de la adopción. ¿Por qué hablamos de una flexibilidad de la adopción? Porque vamos a tener lo que Marisa Herrera llama la adopción plena, no tan plena, y la adopción simple más plena. Porque vamos a poder en algunas situaciones adoptar los efectos de un tipo adoptivo, pero con la salvedad de ciertos efectos, por ejemplo, cuando son hermanos. ¿Qué es lo que pasaba con el artículo anterior? Por dar esta igualdad, por ejemplo, el código decía que cuando se adoptaba al hijo del cónyuge, siempre se tenía que hacer de forma simple. Era el único tipo de adoptivo que podía otorgar el juez en un caso de adopción de integración. Si después esa familia quería adoptar otro niño, y tal vez era un niño que estaba justamente en condiciones de ser adoptado en forma plena, estaba condicionada su adopción a tener que ser simple porque había uno anterior, que en realidad era un hijo de cónyuge, y que era lo que correspondía, y privarse de ciertos derechos. ¿Por qué se lo priva de ciertos derechos? Porque la adopción plena lo que hace es cortar todo vínculo con la familia biológica e insertar al adoptado como un hijo más en esa familia, teniendo relación no solo con los adoptantes, sino con toda la familia de los adoptantes. En cambio, la simple lo que hace es generar vínculos jurídicos solamente entre adoptante y adoptado. Entonces, este artículo 621, que después lo vamos a ver bien en mayor profundidad, lo que hace es poder, en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay grupos de hermanos que son separados en diferentes familias, el poder darles, si se da esas condiciones, que todos sean adoptados en forma plena para formar parte de toda la familia de esos adoptantes, pero entre ellos, entre los hermanos, que no se corten esos vínculos y que los efectos de esa adopción, en lo que se refiere a los hermanos entre sí, sean los efectos de una adopción simple. Por eso es plena, no tan plena, porque no le cortamos con toda la familia de origen, con los hermanos le mantenemos el vínculo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo es la aplicación de...? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Porque a veces, como vamos, yo les voy explicando sobre los supuestos, a veces uno no aborda toda la temática de lo que es la plena, la simple, entonces les va a quedar como una pata media floja, pero no se preocupen porque igual todo esto después lo vamos a ir integrando. Igual estaría bueno que lean, porque en adopción hay muchas cosas, entonces, si lo leen mejor, porque van a poder ir enganchando mejor todas estas cuestiones cuando van así en forma separada. Bien, por otro lado, tenemos 3 minutitos. Decimos quiénes pueden ser adoptantes, o sea, dijimos quiénes pueden ser adoptados, quiénes pueden ser adoptantes. Por un lado, hay que tener en cuenta la edad, tienen que ser mayores de 25 años, la excepción se da en el caso de los cónyuges, que cuando nosotros decimos que la regla es que la adopción es unipersonal, pero tratándose de cónyuges, sí o sí deben hacerlo en forma conjunta. Los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces, en el caso de la edad, si son cónyuges, si uno de los dos ya tiene la edad, sería suficiente.
no interesa el tiempo del matrimonio, por cuánto tiempo hayan estado casados, desde que están casados, si adoptan lo tienen que hacer en forma conjunta. Si están en una unión convivencial, no es necesario que esa unión convivencial esté registrada. Se tiene que acreditar, previo a la guarda con fines de adopción, una residencia en el país anterior a esa guarda de 5 años. El código hoy lo que dice que esto se exceptúa cuando son argentinos o naturalizados. ¿Por qué? Porque este requisito se dio más que nada para evitar la adopción internacional, a la cual nosotros nos abstuvimos cuando firmamos los tratados internacionales, es decir, que nosotros no adherimos a la adopción internacional. Los niños nuestros deben quedar en adopción dentro del país. Entonces, como era un requisito para un nacional, por ejemplo, que se fue a estudiar un año afuera, un doctorado, no puede acreditar esa residencia continua de 5 años, sería injusto. Entonces, por eso es que este requisito se da cuando no son argentinos o naturalizados. Por otro lado, respecto a la edad, tiene que haber una diferencia de edad, se lo hace como para asimilar un poco a lo biológico, entre adoptante y adoptado de 16 años. Este requisito de la diferencia de edad no se va a requerir cuando hablamos de adopción de integración. Vamos a ver que la adopción de integración tiene como su proceso propio. Se puede dar en forma unipersonal, una persona sola, o bilateral cuando hablamos de matrimonio o convivencia. Se puede adoptar una misma persona en el caso de que esa adopción que había tenido anteriormente se haya extinguido. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, que decíamos el tema de la revocación. Si se revoca, puede llegar a ser adoptado por otra. Y también se puede dar el caso de una persona adoptada, que posteriormente sea adoptada por la pareja del progenitor adoptivo. Es decir, yo tengo un hijo adoptivo, y después inicio una pareja, esa pareja va a poder también hacer una adopción de integración con relación a mi hijo adoptivo. Eso también es posible. Y las familias adoptantes pueden ser de todo tipo de familias, ¿no? Personas solas, no importa la orientación sexual, matrimonio también, no importa la orientación sexual, una pareja conviviente, puede tener hijos o no. Si tuviera hijos también se va a llamar a estos hijos para ver qué opinan respecto a esta adopción. Matrimonios o uniones convivenciales con hijos propios de cada integrante o hijos en común, y personas o parejas divorciadas, separadas de hecho o cesadas la unión convivencial, que eso después vamos a ver la clase que viene, porque hay unas situaciones particulares en las que pueden atravesar las personas que van a adoptar cuando se han divorciado, se han separado de hecho o ha cesado la unión convivencial. Bueno, los dejo con esta filmina. Este es otro caso el que van a tener que saber, que van a tener que leer, que es el caso Atala Rifo, que es otro caso de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que habla de la no discriminación respecto a la familia. ¿Por qué? Porque acá se le niega, Chile le niega a una mamá por el hecho de su condición sexual, por tener una pareja que era una mujer, el tema del cuidado de sus hijas. Entonces, para la próxima, si pueden, léanlo, así también lo comentamos, y bueno, mañana van a tener clases sobre proceso con Silvina, y vamos a terminar algunos temas que no llegamos a ver hoy, porque me alargué mucho, capaz que en algunas otras cuestiones, y los temas que nos corresponden a la clase del día jueves, sería, ¿no? ¿Martes? Sí, el jueves. Así que nos volveremos a ver el jueves. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Fui muy rápido? ¿Se entendió más o menos? Perfecto, profe.
Préndanme las cámaras un poquito, así los veo. A ver, vamos a dejar de compartir. Si puedo dejar. Ay, ahí. A ver si los veo. Ahí los veo más. Sí. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, Doctora, chicos, sí. Sí, era para saber, porque como estamos muy próximos y ya mañana, por ejemplo, yo tengo un examen, ¿cómo va a ser la modalidad del examen? La fecha la tenemos. Claro, y es igual que como vienen haciendo, son de opciones múltiples, o sea que es lo que creo que la otra vez, no sé si la doctora Ledesma también había preguntado, y es la misma modalidad que viene llevando la doctora Rotonda, que es por opciones múltiples. Así que van a tener un tiempo determinado para contestarlo, lo hacen todo por el aula, el sistema mismo Bueno, Gracias. cualquier duda que tengan, además, si tienen también mi mail, ahí cuando yo les subo las clases y eso, si tienen alguna duda antes del examen, o ahora en la semana, lo que fuera, no duden en escribir que nos contactamos, o si necesitan hacer alguna videollamada, lo que fuera, para algún tema que se les está complicando, lo que fuera, yo no tengo problema, nos ponemos de acuerdo, se hace una videollamada, no hay problema. ¿Sí? Guillermina, ¿te hago una pregunta? Sí. Entonces, mañana y pasado hay clases. Claro, sí, es todo adopción tenemos. Mañana con Silvina y conmigo pasado. ¿Terminamos el jueves con la cursada? Creo que sí. No sé si el viernes hay alguna te lo clase. pregunto porque según cronograma mañana no había clases, por eso te estoy haciendo la pregunta. Pero entonces son 2 clases más. Capaz que no. No, pero Silvina me dijo que sí, me parece, Cualquier cosa se los ponemos, pero yo tengo idea que ella iba, porque yo le dije que iba a subir un material y me dijo que sí. No, ¿quieren que le pregunte? A ver si mañana da. Igual, por nosotros mejor así podemos terminar de ver todos los temas. Si ella dijo que iba a dar, no hay ningún problema. Sí, yo tengo idea que sí. A ver. Me esperan 2 minutos, porque así la llamo. Y yo el jueves sí, seguro. Sí, porque este tema está bueno para que lo podamos ver así, charlar y todo. ¿Llegaríamos hasta la unidad 13? Entra todo el programa. Sí, sí. No me contesta. Bueno, yo creo que sí, por lo que yo hablé hoy, creo que sí, que tienen clase. El jueves conmigo seguro. De última avisamos para que por el centro de estudiantes, cualquier cosa, o lo publicamos, si no, pero si no, seguro que sí. Así que bueno, si pueden ir leyendo y no duden en hacer consultas, que en el momento que nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa, un horario, hacemos por WhatsApp, una videollamada, lo que fuera, para que no se queden con ningún tipo de dudas, ¿sí? ¿Te hago una pregunta más? ¿Sí? Vos nombraste este fallo Atala Rifo y Fornerón, Sí. como que Sí. son parte de la jurisprudencia que tenemos que saber. Exacto, sí, ¿Pueden sí. entrar preguntas de los fallos? ¿Los tenemos que saber bien o nada más que lo que vos hablaste en clase? No, saber lo que en el libro de Marisa están más o menos resumidos. Lo que tienen que saber de los fallos es a qué apunta, digamos, la Corte, o sea, qué principios toma de ese fallo la Corte y por qué está condenando la Corte Argentina al incumplimiento de qué derechos. Por ese lado es. No el saber todo el desarrollo del fallo, eso no, sino a qué se apunta con esa sentencia de la Corte, ¿sí? Yo voy a ver si se los subo también para que lo tengan. Lo que pasa es que son muy extensos, son fallos largos de leer, interesantes, pero capaz que no tienen tiempo de leerlo en su integralidad, pero sí qué es lo que se resolvió,
Claro, cuál cómo resuelve la Corte Interamericana, básicamente sería. Exactamente, exactamente, sí. Ahí les iba a decir algo más. Bueno, me olvidé. Bueno, quedamos así entonces. Cualquier duda, yo les voy a subir material para que a su vez tengan. A veces esas cosas audiovisuales sirven también para aclarar algunas cosas, y cualquier cosa se ponen en contacto. ¿Estamos? Gracias. Bueno, no, de nada, nos vemos en 2 días. Gracias. Chao, Muchas gracias. chicos, nos vemos, gracias a Gracias, ustedes. profe. No, a ustedes. Chao, profe. Chau, chau.